Hola de nuevo, esta es la segunda tutorial de econometría avanzada. Hoy la vamos a hacer toda desde RStudio. Primero vamos a ver cosas puramente de R y después vamos a repasar brevemente las interpretaciones de la salida del modelo lineal. Este script lo tienen subido a la página de la materia. Una cosa que me consultaron y es útil, que es cómo guardar el enlace con el código directamente en un archivo. Si vamos a la página y hacemos clic en el código, lo que nos aparece es este texto, que yo podría copiar y pegar en un script, pero eso es medio incómodo. Entonces la forma de guardar cualquier enlace que lleve a cualquier archivo es apretando con clic derecho sobre el enlace y poniendo guardar vínculo como. Y ahí lo guardan donde lo quieran guardar. Luego para abrirlo o separan desde donde lo tengan guardado el archivo o con la carpetita acá eligen donde lo tienen guardado y lo abren. Lo primero que hacemos siempre es setear el directorio de trabajo y lo que vamos a hacer primero es crear 3 vectores aleatorios para ver un poco de correlaciones y matriz de correlaciones. Acá voy a crear 3 vectores. El primer vector concatena los elementos de un 1 al 40, acá lo podemos ver. El segundo vector muestra 40 elementos de una distribución normal estándar, acá está. Y el tercer vector muestra 40 elementos, pero de una distribución con media 3 y desvío 2. Acá lo pueden ver, yo no me acordaba si este tercer argumento de la función era la media del desvío, entonces si le pedimos ayuda a R, vemos que acá para la función rnorm, el tercer argumento de la función es el desvío, o sea que ese 2 es el desvío, no es la varianza. Yo dudé y me fijé. Yo puedo querer ver la correlación entre dos de esos vectores y eso se hacía con la función core. Ahora, si queríamos ver la correlación entre 3 vectores, nos falta un error, no podemos hacerlo así. Entonces, ¿de qué manera lo podemos hacer? Guardando cada uno de los vectores como una columna en una base de datos, en un data frame. ¿Cómo hago eso? Bueno, con la función data.frame, donde cada argumento que pongo acá es una columna de la matriz. O sea, vamos a armar un data frame con las columnas x1, x2 y x3 y la vamos a llamar df. Entonces yo corro esto, acá me aparece, si yo hago clic acá lo puedo ver. Si yo en vez de visualizar esto en grid lo visualizo como lista y hago clic acá, me aparecen las variables que tengo adentro de la base de datos y el tipo. Bien, y ahora sí, si yo ahora le hago la correlación a toda la base de datos, directamente lo que hace es la matriz de correlaciones, como x1 correlaciona con x1, x1 con x2, x1 con x3, bla. Si quisiéramos redondear estos números, la función de redondeo en R es round, y acá le indico la cantidad de dígitos decimales que quiero. Y bueno, así tenemos la matriz de correlaciones de estos 3 vectores. La vez pasada les había dejado en las slides y le había comentado por arriba que íbamos a ver hoy cómo guardar y abrir bases desde archivos externos. Supongamos que este data frame que armamos acá, este data frame, lo queremos guardar por ejemplo, en un CSV. Bueno, la función más directa es write CSV y lo escriben como archivos separados con comas donde los decimales son puntos. Entonces podemos correr eso. Acá les dejo otras formas. Por ejemplo, si lo quieren separar por punto y coma, o write-table es como más flexible y les permite configurar bien cómo quieren el separador de decimales, cómo quieren el separador de columnas, si lo quieren guardar como texto en vez de como CSV, bla. Si lo quisieran guardar como Excel, hay que instalarse una librería, pero la mecánica es un poco similar. Siempre pueden googlear cómo guardar un archivo Excel en R. Bien, entonces voy a borrar todo esto y vamos ahora a abrir esto desde un Excel. Yo les subí, o sea, ustedes pueden o guardarse esto como Excel de este modo y después volverlo a abrir, o yo se lo subí también a la página, el archivo Excel, y para eso también hay que instalar una librería que se llama esta. Y con esta función read Excel lo leen y lo vamos a guardar en un objeto que se llama df. Un truco general para abrir un archivo de cualquier tipo a mano y que es útil es hacerlo del siguiente modo. Van a Archivo, Importar base de datos y acá pueden elegir texto. Por ejemplo, si quieren abrir un CSV es desde texto, ¿no? Y acá, por ejemplo, lo quieren abrir desde un Excel. Entonces acá simplemente lo buscan a mano donde está el archivo. Ahí. Acá pueden, por ejemplo, elegir qué filas quieren, qué hoja del Excel quieren, qué tipo de datos es cada uno de estos. Y pueden o poner import directamente y esto lo va a correr y se los va a importar. O algo que es útil es esta, la vista previa del código, porque después ustedes pueden copiar y pegar esto en el script y que ya les quede guardado el código con la librería, todo. Si ponen importar, bueno, acá se los abre y ven, acá corrió automáticamente las cosas, también las pueden copiar y pegar desde acá. Veamos ahora algunos gráficos de correlaciones.
Este gráfico pairs está bastante bueno. Lo que hace es esto, hacer scatter plot de cada una entre todas las columnas que tenga esta base de datos. Si nos interesa plotear el scatter entre dos variables en particular, de este modo, es plot y le dicen cuál es la x y cuál es la y. Esto es algo que se los digo porque está bueno, que es que si yo en R quiero poner varios gráficos juntos, con esta cosa, yo le indico en este lienzo, digamos, para graficar cuántos gráficos le quiero poner. O sea, acá le voy a meter dos gráficos donde voy a poner una fila y dos columnas. Entonces, veámoslo para que se entienda. Yo primero corro esto. Entonces, primero voy a hacer un plot de x1 contra x2. Y ven que eso me lo grafica solamente en la mitad de la hoja. Y esta otra mitad me lo deja para cualquier otro gráfico que yo le agregue. Antes de eso les dejo esto upline, que está bueno porque sirve para agregarle líneas al gráfico. Y ahora si yo hago un segundo plot, en este caso x3 contra x1, ven que me lo grafique en el espacio que queda. Y ahora yo voy a volver a correr esto para que el próximo gráfico que haga lo haga directamente de nada, una sola vez. Bien, entonces así con round teníamos la matriz de correlaciones, pero ¿qué pasa si quisiéramos graficar la matriz de correlaciones? Está esta librería, CorePlot, que se la instalan y luego la abren. Y esto nos va a permitir graficar lindas las matrices de correlación. Esto, CoreDF, que era la matriz de correlaciones, lo guardamos en un objeto con algún nombre, o no, pero bueno, acá lo guardé con un objeto que se llama matriz core. Entonces ahora le indico, la función es CorePlot, le indico qué matriz quiero graficar y un método. Le puedo poner otras formas. Y bueno, tenemos una matriz de correlaciones gráfica. Bueno, veamos un cachito de loops y funciones. Un loop es una forma de repetir muchas veces una misma operación. Una forma de hacerlo es usando for. For hace lo siguiente. Luego de for yo pongo entre paréntesis la indicación sobre qué es lo que voy a ir iterando. Y luego entre corchetes le doy la instrucción. Es decir, acá dice, para cada valor que vaya tomando día. ¿Qué día es un iterador? Acá podría decir Juan Pérez. Da igual, lo que yo estoy diciendo es, día va a ir tomando los valores estos. Va a ir siendo primero 1, luego 2, luego 3, 4, 5 y 6. Para cada valor que tome día en 1, 2, 3, 4, 5, 6, hace lo siguiente. Y esta instrucción que le doy podría también, el enter no es necesario, podría estar así. Para cada valor que vaya tomando día en 1, 2, 3, 4, 5, 6, hace lo siguiente. Imprimí días de dormir la siesta pegado a el valor que tome día en esa iteración. Entonces, primero día va a tomar el valor de 1 y esto va a imprimir días de dormir la siesta 1. En la siguiente iteración va a tomar el valor 2 y esto va a imprimir días de dormir la siesta 2. Veámoslo. Notemos lo siguiente. Yo escribí día, pero en vez de día podría haber puesto, acá puedo poner cualquier cosa, Juan Pérez, cualquier cosa. Esto es una forma, una excusa para llamar a los distintos valores que quiero que vaya tomando mi iterador. Y luego que otra forma de indicar 1, 2, 3, 4, 5, 6 es poner de 1 a 6. Entonces si yo corro esto me va a dar lo mismo que corrimos antes. Una cosa que se pueden hacer en los loops es agregar condiciones. ¿Cómo se hace para agregar una condición en los loops o fuera de los loops? Es usando if. If, entre paréntesis, se pone una condición y si esta condición que se pone acá da true, da verdadero, entonces se va a ejecutar el código que yo escriba entre corchetes. Si esto es falso, entonces no se va a ejecutar el código entre corchetes y va a seguir leyendo el código que está más abajo. En este caso, el código que está entre corchetes es next. ¿Qué significa next? Esto sí es solo dentro de un loop. Significa nada, no hagas nada, pasa a la siguiente iteración, que i pase a tomar el siguiente valor. Entonces, acá, para cada valor que vaya tomando i entre 1 y 10, cuando i tome el valor de 2, no va a hacer nada, va a pasar a la siguiente ronda. En este caso, i va a pasar a valer 3. Y cuando i valga 3, esta condición va a dar falsa, entonces lo que va a hacer es volver a imprimir i. Veámoslo. Acá me imprimió todos los números menos el 2, porque cuando i era 2, se salteó esa iteración, no imprimió. Otra forma de hacer iteraciones es con while, que es un mientras, y lo que se hace es lo siguiente. Inicializo mi iterador en un valor, por ejemplo acá en 1. Le asigno el valor de 1. Y luego esto dice, mientras que i tome un valor menor a 6, entonces imprimime i. Y luego lo que yo hago es actualizar mi valor del iterador, o sea, le voy a sumar 1. Entonces cuando vuelva a chequear la condición, iba a dar menor a 6, pero va a llegar a un punto donde yo le fui sumando 1 y va a superar ese valor y va a interrumpir. Ojo que acá si le ponen una condición que nunca se llega a cumplir o si se olvidan de actualizar el valor de i,
nada, esto es un loop infinito, no va a terminar más. Entonces, inicializamos y luego le doy la instrucción, entonces va a imprimir hasta el 5. Porque una vez que imprimió el 5, y pasó a valer 6 y ya no se cumple la condición. Esto es falso e interrumpe el loop. Después tenemos funciones. Esto es una introducción sencilla que es la siguiente. Yo puedo crear, así como R tiene funciones que adentro tienen parámetros, argumentos, yo puedo armar mis propias funciones. Entonces, una función se crea usando esto, que es function, y entre paréntesis, argumento, que acá yo le puedo lo mismo. Esto es una excusa, digamos. Yo acá le puedo poner Juan, le puedo poner X, le puse num, porque en este caso me pareció intuitivo decir, yo a mi función es una función que se le va a aplicar a números, entonces me pareció bueno ponerle num, pero le puedo poner Juan y va a funcionar igual. Entonces, esta función va a tener un parámetro que es num y la instrucción que le doy, se la doy entre corchetes. La función va a ser lo siguiente. Al número que yo le ingrese a la función, lo va a multiplicar por 4, le va a restar 1, lo va a guardar en resultado y me va a devolver ese resultado. A esta función yo la llamo mi función. Entonces, si yo a esta función que guardé en este objeto que se llama mi función, primero ejecuto este código, vemos que acá se me guardó una función. Y sabemos que esa función tiene un argumento que es num. Entonces yo, en este caso, sé que es una función que se aplica a números, entonces le voy a aplicar mi función al número 5. Entonces si le aplico mi función al número 5, lo que hace es multiplicar 5 por 4 y restarle 1. Eso da, efectivamente, 19. Del mismo modo, yo le puedo aplicar mi función a cualquier número. Acá hay otro ejemplo para que vean que, nada, la función también se la puedo aplicar, por ejemplo, a un vector. En este caso, ¿qué va a hacer? Se va a fijar cuál es el máximo de ese vector, le va a restar el mínimo de ese vector, eso lo va a guardar en el resultado y me va a devolver el resultado. Entonces, por ejemplo, yo le puedo aplicar, primero voy a ejecutar esto. Entonces, esta función yo se la puedo aplicar, por ejemplo, al vector 34, 589, 34. Entonces, si yo se la aplico a eso, acá lo que va a hacer es calcularle el máximo de este vector, 589, le va a restar el mínimo, le va a restar 34 y eso va a dar 555. Y después algo que se suele usar bastante en R es apply. ¿Qué es apply? Apply sirve para, si yo quiero aplicar una función, por ejemplo, a varias columnas de un dataset o a varias filas de un dataset. En este caso, nosotros habíamos hecho esta función, que esta función se la puedo aplicar a cualquier vector. Por ejemplo, yo podría querer aplicar mi función a las columnas de mi data frame de F. Entonces, este apply lo que le dice es, aplícame en el data frame de F, este 2 indica a cada una de las columnas, aplicarlo a lo largo de las columnas. Si en vez de 2 yo pongo 1, lo que hace es aplicar la función a cada uno de los vectores fila, pero con el 2 yo lo aplico a cada uno de los vectores columna. Y le indico, indícame la función, que función se indica fun igual function x, y acá el nombre de la función. En este caso es esta función que creamos nosotros que se llama mi función x. Entonces, si yo ejecuto esto, este apply, le va a aplicar a todas las columnas de df, le va a aplicar mi función. O sea, me va a calcular para cada columna, va a calcular el máximo menos el mínimo. Y son estos los valores que devuelve acá, para cada una de las columnas de mi data frame. Y algunas de estas funciones así para aplicar de a columnas o de a filas de data frames ya vienen armadas, digamos, en R y se usan bastante. Por ejemplo, si yo quiero hacer la media de todas las columnas, hago call means del data frame. Y eso me calcula por columna las medias. Si lo hiciera row means, me lo haría por suma. Me lo haría por fila. Bueno, acá les dejo un ejercicio completamente opcional, solo por si a ustedes les sirve para practicar, porque a veces sirve tener como un problema concreto, ¿no? Que no es tan papa tampoco, que tiene que ver con armar un data frame usando vectores aleatorios como columnas, promediar columnas, hacer un scatterplot entre variables y demás. Hay más de una forma de hacerlo. Ustedes se les puede ocurrir formas distintas de las que se me ocurran a mí. Acá yo les dejo un par de tips por si sirven. Pueden googlear y demás. Cualquier cosa me preguntan y lo podemos charlar. Y en unos días les subo algunas opciones de cómo se resuelve esto. Nada, por si a ustedes les sirven. Y para terminar, repasemos algunas de las interpretaciones de las salidas de la regresión lineal. Para eso tienen una base, que es como una adaptación del EPH 2015, que es un archivo de Stata, un DTA, que lo subí a la página y lo abren con esta librería y el comando read DTA, o también manualmente como habíamos visto con file import dataset from Stata. Lo guardamos en un objeto que se llama df. Vamos a crear una variable que sea la edad al cuadrado y vamos a regresar el logaritmo del ingreso en la edad al cuadrado y el sexo.
Vamos a guardar esta salida en un objeto que le ponemos lm.fit, le podemos poner de cualquier otra manera. Y para ver la salida hacíamos summary. Esta de acá es la salida, que para ver un par de cosas la copié acá. La ecuación cuyos coeficientes estamos estimando es el logaritmo del ingreso, lo regresamos en una columna de unos, la edad al cuadrado, sexo y un error. Un comentario sobre el R cuadrado, que es esto que está acá. Primero, que significaba que un 6% de la variabilidad del logaritmo natural del ingreso es explicada por la variabilidad en nuestras variables independientes. Y que esto no tiene una interpretación absoluta, no es que hay un R cuadrado que es bueno en absoluto, sino que en todo caso sirve para ver la bondad de ajuste de un modelo contra otro que tenga otras variables explicativas. Eso. Después, estos son los coeficientes, ¿no? Supongamos que, por ejemplo, nos interesa el efecto marginal de la edad. Recuerden que no solamente tenemos que mirar el coeficiente de edad, sino también el coeficiente de edad al cuadrado. Porque, ¿qué es el efecto marginal de la edad? Es, bueno, la derivada del logaritmo natural del ingreso en la variable edad. ¿Y qué eso es? Beta 1 más 2 beta 2 por edad, ¿no? Estoy derivando esta ecuación en la variable edad. Entonces, beta 1 es el coeficiente que acompaña edad, 0,17, más 2, beta 2 es el coeficiente que acompaña edad al cuadrado, que es menos 0,0018, por edad. ¿Qué significa por edad? En este caso, la variable edad, nada, la ponemos también al cuadrado. Eso significa que estamos pensando que tiene una relación de forma cuadrática con el ingreso. O sea, si esto es el ingreso y esta es la edad, la pendiente, el efecto que tenga la edad sobre el ingreso va cambiando según de qué edad estemos hablando, ¿no? Entonces, eso significa que si yo quiero estimar el efecto de la edad en el ingreso, tenemos que estimar ese efecto en una edad en particular. No sé, por ejemplo, el efecto de la edad en el ingreso a los 32 años. Entonces ahí sí podemos estimar esa pendiente que va a ser el efecto marginal. Entonces, hacemos esta cuenta, que la podemos hacer en R. 0,16 más 2 por menos 0,0018 por 32 años. Y eso da 0,05. Y fíjense lo siguiente, que como ingreso está en logaritmo y edad no está en logaritmo, tenemos una especificación log-lin. Entonces ese coeficiente es una semielasticidad. ¿Y qué significa? Que si yo tenía 32 años y aumento un año más de edad, eso hace que mi ingreso aumente en un 5%. Es decir, el coeficiente este lo multiplico por 100 y eso es un porcentaje, o sea, esto es el 5%. Esta interpretación de las log-lin, lin-lin, bla, bla, está en el capítulo 2 del libro introductorio de Woolrich. Y acá limpio la hoja para una interpretación más, que es la del coeficiente de sexo. Que sexo es una dummy, 1 si es mujer, 0 si es varón. Y entonces su interpretación era la de una diferencia de medias. Fíjense lo siguiente. Este menos 0,4 es igual a el logaritmo del ingreso estimado para una mujer menos la estimación para un varón. Esto por las propiedades de los logaritmos es lo mismo que el logaritmo de mujer sobre el ingreso de un varón. Y por lo tanto, si paso esto para el otro lado, tenemos que e a la menos 0,4 es el ingreso de una mujer sobre el ingreso de un varón. Y que si a mí me interesa la tasa de variación, si soy una mujer respecto a cuando soy un varón, lo que yo tengo que hacer es restar 1, ¿no? Si yo resto 1 de este lado, esto es una tasa de variación. Y por lo tanto, restar 1 de este lado. Es decir, que yo para interpretar este menos 0,4%, yo tengo que hacer e a la menos 0,4, que es el coeficiente, menos 1. Esa cuenta, que también la hacemos en R, va a ser el porcentaje de variación, que en realidad para obtener el porcentaje tenemos que multiplicar por 100. Y por lo tanto, eso significa que una mujer tiene un 34% menos de ingreso estimado que un varón. Esto en particular de las dummies está en el capítulo 7 del libro introductorio de Woolrich. Si no lo consiguen este libro, me avisan. Pero bueno, eso fue la tutorial 2. Nos vemos en la siguiente tutorial.